Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Copyright, periodismo especializado con la mejor información sobre las empresas. Con la conducción de Jorge Figueroa, Ignacio Ortiz y Rocío Bravo. Copyright, una manera ágil y distendida de conocer los proyectos y las expectativas de las principales compañías que operan en el país en las voces de sus protagonistas. Auspicia este programa. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos la energía que nace de nuestro suelo. Somos parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Porque somos gente, somos industria, somos trabajo, somos cultura, somos familia y somos futuro. Somos Soldelval y somos parte de la energía que nos conecta. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Auspicia Grupo Albanesi, energía a su alcance. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy nuevamente sin Jorge, así que vamos a estar, pero sí con Nacho. Hoy me acompaña Nacho, así que vamos a estar los dos acompañándolos en una nueva edición de este programa que es Copyright, un programa en donde repasamos y compartimos un panorama sobre las empresas, sobre los negocios. Así que nada, le doy la bienvenida a mi compañero hoy. Buenas noches, ¿cómo estás, Rocío? Nicolás, gracias por ponerme al aire, me estabas dejando de lado. Sin Jorge Figueroa, que se ha tomado sus clásicas vacaciones de casi fin de año. No sabemos después de dónde, qué hace enero y febrero, ¿no? Pero por lo pronto en octubre y noviembre siempre se toma 1 o 2 semanitas. En un momento intenso, Muy fin de año, ¿no? Semanas que está pasando, por suerte, porque si no nos aburriríamos mucho, están pasando varias cosas. Arrancó diciembre, Nacho. Y arrancó con todo, pero ya en noviembre había venido cargado y lo que falta aún para diciembre. Así que siempre es bueno comenzar el programa con alguna especie de repaso, quizás no de la semana, pero sí de lo del día, que hay muchas cosas para contar. Si te parece, te cuento la primera, que me llamó la atención, vamos. Porque hace minutos se dio a conocer que el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo en particular, va a convocar a sesiones extraordinarias en el Congreso, tal como se estaba esperando. Esto va a ser a partir del 10 de enero próximo, a partir de febrero. El 10 de diciembre. Ahora. Tal cual, es inmediato. Semana próxima. Y me parece interesante repasar el temario que está proponiendo el gobierno. Reforma laboral, un tema que está en boca de todas las empresas, con expectativas. Muy necesario, ¿no? Por lo menos que se ponga en conversación. Tal cual. Y no hablando de la flexibilización laboral, sino de poder articular y de poder adecuar las condiciones laborales a los nuevos tiempos que están corriendo y que las empresas necesitan también adecuarse. La normativa generalmente en Argentina y en muchos países, no solo aquí, va detrás de lo que es la evolución del trabajo, por ejemplo. También va a haber un proyecto de reforma penal, tal como se venía adelantando. Este es uno de los temas de campaña que ya tenía propuesto el presidente Javier Milei. Un tema sensible que vamos a ver cómo se desarrolla, que es la ley de glaciares. Esto tiene que ver con la posibilidad de habilitar a muchas compañías mineras internacionales la posibilidad de poder avanzar con sus proyectos en la Argentina, que tienen desde hace muchos años un tema pendiente que es la reglamentación de la ley de glaciares. Esto es ver hasta qué punto se puede considerar hielos permanentes, hasta qué punto, todo vinculado obviamente con el suministro del agua. Pero acá lo que empieza a operar de manera importante son las provincias, son las que finalmente van a tener que poner el cuerpo y dar los votos al momento de votar esto en el Congreso. El Gobierno Nacional cumple con lo suyo de proponer un proyecto, pero finalmente son las provincias las productoras y las que quieren ser proveedoras de la minería las que van a tener que dar su respaldo. Así que me parece que es un temario bastante atractivo, y la ley de inocencia fiscal. ¿Sí? Es otro tema que se venía discutiendo en los últimos meses. Temas sensibles
con muchas opiniones encontradas que, bueno, habrá que estar atentos a lo que va pasando en los próximos días. Te traigo, Nacho, en mi caso, datos que tienen que ver con la pobreza. Se dio a conocer el tradicional informe que lleva a cabo la UCA, la Universidad Católica Argentina, y bueno, según el Observatorio de la Deuda Social, los datos muestran una mejora en algún punto, mencionando que la pobreza bajó al 36.3% y la indigencia al 6.8% en el tercer trimestre. Si lo comparamos con lo que fue el tercer trimestre del año pasado, sí, los números son mejores. Sin embargo, acá la UCA advierte que esa mejora, en primer lugar, no se traduce en mejoras reales, no se traduce a nivel, si lo pensamos, a nivel bienestar de la población. Y eso tiene que ver con cambios en la metodología. Así que, bueno, más allá de estos números que en principio parecerían mejorar, hay que estar atentos y hacer un doble clic en ese análisis, ¿no? Hay una cuestión técnica ahí, porque no es que la gente está mucho mejor porque tiene un mejor ingreso o porque tiene un mejor trabajo, sino porque al desacelerarse la inflación, los índices de pobreza se empiezan a reacomodar un poco. Pero es solamente una cuestión técnica de cuál ha sido el costo de vida de un mes con respecto al anterior, y ahí se empieza a recalcular. Tal cual, creo que también, bueno, basta con salir y caminar un poco y ver lo que está pasando para entender que, bueno, esos índices no están graficando realmente lo que sucede, ¿no? Tal cual. En la madrugada de hoy ocurrió en la provincia de Buenos Aires, y lo estamos viendo también en la tele, un hecho que el gobierno de la provincia de Buenos Aires lo estaba esperando hace bastantes semanas, porque ve que tiene un panorama bastante complicado en lo financiero para 2026. Entonces necesitaba asegurarse la capacidad de endeudamiento para todo el año próximo a través de distintos mecanismos, de distintas herramientas e instrumentos, y no tenía el voto de la oposición necesario, porque necesitaba el 2/3 de los presentes. Hubo negociaciones, parece, en los últimos días que se prolongaron hasta la madrugada, y a las 3:30 de la mañana se pudo finalmente votar esta aprobación, este permiso que le da la legislatura. Ya tenía aprobación del Senado, pasa a tener desde anoche la aprobación de la Cámara de Diputados de la provincia, para poder endeudarse la provincia en 3.600 millones de dólares. Pero para esto, y lo que hizo ruido fue quizás la moneda de cambio que tuvo que apelar el gobierno de la provincia, algunas cuestiones discutibles, otras lógicas de la política. Pero lo más cuestionable, quizás para muchos, es las concesiones que ha tenido que hacer el gobierno en cuanto a cargos para la oposición y para la tropa propia en distintos organismos. Por ejemplo, en el VAPRO ha incrementado la cantidad de representantes en el directorio, de manera de poder tener representantes de otros partidos. También lo ha hecho en otros, como el Consejo de Educación, en otros organismos como el Consejo de Educación, que ha incrementado la cantidad de vocales, y en el Tribunal Fiscal. Así que, bueno, la provincia finalmente va a tener la posibilidad de endeudarse el año que viene, poder cumplir con sus compromisos y sus políticas a través de endeudamiento a UBASA, endeudamiento de la empresa provincial que es Buenos Aires Energía, y el financiamiento y emisión de bonos que tiene también la potestad de la provincia. Nacho, algo que tiene que ver también con lo que estamos, hay como un minuto a minuto con lo que pase mañana con el paro de colectivos. Ahí hay una puja entre el gobierno y la UTA. Está en este momento, entiendo, llevándose a cabo negociaciones. Con mucha dificultad también para las empresas para hacerse cargo de los salarios, pago en cuotas. Digo, bueno, llegamos, en diciembre es un mes por demás que empiezan a surgir estas cosas, muy, muy movido, muy sensible. Hay que pagar aguinaldos, hay que empezar a hacer las cuentas para pagar los aguinaldos. Tal cual. Muchas empresas en la misma situación, más allá de la industria del transporte. También, bueno, esta semana se conocieron varias empresas que han suspendido por semanas, por días, su producción, por sobrestock, algo que tiene que ver claramente por la baja de consumo. Así que, bueno, diciembre se viene movido, hay que estar atentos, alertas y entender cuáles van a ser las estrategias para encarar el año que viene, ¿no? Sobre todo que el transporte sigue fuertemente subsidiado en la Argentina. Bueno, aumentaron el subsidio, de hecho. Tal cual, no solo aumenta la tarifa para la persona de a pie, sino que además aumenta el costo que tiene para el Estado.
es una cuestión que el gobierno no se anima mucho a tocar porque es muy sensible el viaje en colectivo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, de subterráneos, que ahí está un poco más liberado, ahí los aumentos ya están regulados con porcentajes de acuerdo a la inflación y mes a mes se va acomodando. Pero lo que es todo que subsidios energéticos y subsidios al transporte en particular siguen teniendo una gran presencia en el presupuesto. Y mañana, viernes de fútbol. No sé si te gusta el fútbol, Rocío. Sí. Bueno, en este Claro caso que no sí, vas a vamos poder a ver estar- fútbol porque tengo otra cosa para contarte. Vamos a estar atentos mañana, ¿no? Mañana se produce en Comodoro Pi, se va a dar lectura al veredicto del proceso judicial por fútbol para todos. Esta es una causa por la cual están procesados Aníbal Fernández y Jorge Capitanich cuando eran en su rol de jefe de gabinete. Se sospecha o se los acusa de haber cometido administración fraudulenta de recursos del Estado entre el año 2009 y 2015, en momentos en que el presidente de la AFA era Luis Segura, que también está procesado. Bueno, se están pidiendo para los imputados 3 años y 8 meses de prisión y veremos qué ocurre. Pero mañana también hay fútbol en otro sentido, porque se sortea, mejor dicho, el Mundial. ¿Sí? Veremos a la Argentina, son 48 equipos, un formato inédito, 12, Verdad, ¿no? creo que eran 12 grupos, y vamos a ver qué le toca a la Argentina. Mucha expectativa también ahí. Sí, es una forma de empezar a palpitar el Mundial 2026, una forma de empezar a revivir todo lo que se vivió con el Mundial de Qatar, que fue muy intenso para los argentinos y que se coronó de manera más intensa todavía, con una movilización popular que todavía llama la atención. No sé si estuviste en la calle ese día. Estuve y creo que todavía nos queda como esa sensación, ¿no? Bueno, así somos los argentinos. Así de Necesitamos intensos agarrarnos de las cosas que... Así que bueno, además Bueno, de estaremos que atentos esperamos mañana. que gane el Mundial de Argentina, esperemos que a la economía, a las empresas y a los negocios le vaya mucho mejor, que en definitiva le va mejor al trabajador. No, y el ánimo, ¿no? Necesitamos el ánimo también. Bueno, mañana va a depender mucho con quién nos toque, seguramente el ánimo con que sigamos la semana, ¿no? Bueno, ahí hay varias posibilidades. Bueno, se rumorea que va a estar Trump también Con su corbata roja. para la ocasión, así que bueno, estaremos ahí atentos para ver qué nos toca y Así que en lugar de gramilla verde va a haber alfombra roja. así es. Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa y ya empezamos con las notas. No comentamos que vamos a charlar hoy, si querés, yo te digo, vamos a trabajar sobre el tema de transición energética, ¿no? Entre esos temas, qué va a pasar con el hidrógeno, qué pasa con el biogás y qué pasa con el control de emisiones de hidrocarburos. En mi caso me meto en tecnología, educación y que es con un programa muy lindo que promueve la tecnología en los jóvenes. Pero también para hablar un poco qué importancia tiene que el sector público con el sector privado se fusionen y trabajen en conjunto pensando a futuro, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando con alguien sobre eso. Bien, una tanda muy breve y volvemos. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y los portales. Copyright, periodismo de anticipación hecho por especialistas. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga. Promociones no acumulables. Bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Bueno, seguimos con Copyright. Obviamente agradecemos como siempre a Sol Montero por estar en la producción y a Nico Cabrera en los controles. Y antes de meternos con lo que nos tenía prometido Nacho, bueno, vamos a contar algunas cositas de las empresas que han sucedido esta semana. Fue el Black Friday y obviamente eso trae aparejado el Black Week y continuamos así. Hay muchas empresas que todavía continúan aprovechando la oleada de esta fecha tan importante en términos de consumo, y algunos datos se conocieron en cuanto a viajes al mundo. Compartí algunos datos que son interesantes para analizar. La mayoría, te diría que más del 90% de las transacciones fueron para viajes al exterior. Esto no nos sorprende, es un poco lo que estamos viendo, la tendencia que estamos viendo. Argentina está caro para el turista extranjero y nos conviene viajar al exterior. Y eso es lo que arrojó un poco los datos que compartieron desde el mundo. Y si les cuento un poco los destinos preferidos. Déjame adivinar. Miami, Brasil, España. Brasil es uno, sí. Yendo a los destinos internacionales, Brasil, obviamente, muchos ya están preparándose para el verano, claro. Y acá el país vecino es uno de los destinos preferidos, pero también Caribe y Estados Unidos en general, no habla de Miami, Estados Unidos, bueno, muchos capaz ya pensando en el Mundial, sí, pensando que el año que viene vamos a estar todos atentos a eso. Y en lo que tiene que ver con el país, a ver si adivinas. Costa Atlántica, un clásico, no, demasiado clásico fue. Demasiado clásico. No sé si programamos tanto un viaje a la costa atlántica, ¿no? Es más, directamente. Bueno, aunque ahora probablemente haya que programarlo. No, Bariloche, Buenos Aires y Puerto Iguazú son los destinos preferidos por las personas, según datos de Al Mundo, como les decía. Bueno, interesante. Tres clásicos también. Sí, realmente. Bien, y vamos a hablar un poquito, como habíamos adelantado, sobre energía, que es lo poco que puedo hacer yo, ¿no?, en este programa. Lo que me gusta también en lo personal. Y queríamos charlar en algún momento de lo que es este ciclo de copyright sobre un tema que es la regulación de emisiones en los hidrocarburos, de lo cual se habla poco, pero se conoce a veces como el petróleo verde o el barril verde, y eso tiene que ver con cómo las empresas pueden controlar sus emisiones, cómo pueden mitigar en algunos casos lo que emiten al producir o a lo largo de toda su cadena, y distintas acciones que pueden llevar adelante, obviamente con un Estado regulador, con un Estado que pueda aportar herramientas y normas. Y vamos a hablar con una especialista sobre este tema, que es Verónica Tito, abogada magíster en gestión de la energía y consultora de energía y sustentabilidad, a quien saludamos. Verónica, buenas noches. Ignacio Ortiz y Rocío, te estamos saludando. Hola Ignacio, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien, bueno, muchas gracias. Un tema que me parece muy interesante, se habla poco cuando uno habla de vaca muerta, de hidrocarburos, y que tiene que ver con la regulación de las emisiones, ¿no? Primero, si nos puedes comentar qué tipo de emisiones produce la operación de hidrocarburos y cómo se empieza a trabajar en eso. Bueno, a ver, te cuento un poquito, me voy, si tenés unos minutos, para dar un marco general de que si bien es un tema que hoy está abordado cada vez más de manera regulatoria, no es un tema ajeno, obviamente, a la industria, a ninguna industria. La mayoría de las industrias, en general, emiten de distinta manera y distinta intensidad gases de efecto invernadero, ¿no?, a los cuales
les venimos prestando mayor atención desde la década del 90 para acá, y mayormente después de todos los compromisos climáticos que en materia internacional los países van adoptando. La industria lo que emite gases de efecto invernadero, pero mayormente emite metano, ¿sí? Entonces ahí es donde de alguna manera se está centrando la regulación, pero también, voy adelantándote algo respecto de eso, de que no está abordado de la misma manera por los distintos tipos de normas regulatorias que han dictado hasta ahora nación y provincias. Sí, lo que está regulado desde digamos, de la década del 90 es la cuestión de los venteos que son propios de la operación hidrocarburífera, y ahí sí existe regulación en cuanto a que, bueno, en principio están prohibidos, salvo ciertas excepciones de tipo operativo o excepciones justificadas ante la autoridad de aplicación y obviamente avaladas por alguna cuestión técnica, ¿no? Pero básicamente el tema, digamos, de la normativa relacionada con la reducción de emisiones en la industria, ¿no? Hidrocarburífera específicamente, está plasmada desde el año 2023, ¿sí? Eso no quiere decir que muchas de las empresas hayan venido trabajando de manera interna en lograr soluciones de descarbonización de distinto tipo, sobre todo asociadas a cambios de tecnología o la incorporación, por ejemplo, de energías renovables en sus operaciones, ¿no? Tal cual. Cuando yo comentaba que pocos hablaban, me refería públicamente, ¿no? En los grandes medios o cuando nosotros hacemos nuestras propias notas, pero que sí la industria lo está trabajando y la provincia. Lo que vos estás comentando entonces es que no hay una articulación o no hay una sincronización lo suficiente entre la normativa de nación y la normativa de provincia, ¿o entendí mal? Sí, no, entendiste bien. La realidad es que esta es una situación que se da en varios aspectos relacionados con las cuestiones ambientales de la industria y que tienen que ver, bueno, por un lado con las competencias provinciales en materia ambiental, que obviamente la Constitución le da a las provincias, pero además con la particularidad que tiene el régimen normativo de hidrocarburos, que es que a partir de la reforma constitucional en el año 94, donde se le reconoce a las provincias el dominio originario sobre sus recursos naturales, eso se plasma muchos años después a través de una ley que es la que en la industria se le llama la ley corta, que es la que efectiviza ese traspaso, por decirlo de alguna manera, de la administración de los yacimientos. Y a partir de ahí, las provincias, algunas adoptaron en un principio normativa nacional que tenía ya dictada la Secretaría de Energía en distintos aspectos, ¿no? Podemos hablar de venteos, pero también podemos hablar de abandono de pozos, ¿sí? Incidentes ambientales. Bueno, algunas provincias adoptaron, pero otras también con los años fueron dictando su propia normativa, sí, complementaria o distinta, tratando. Entonces esa es una cuestión que surge inclusive de las últimas dos reformas de la ley de hidrocarburos. Es un tema que se levanta como una especie de mandato a que en algún momento haya una legislación uniforme. Y el tema de las emisiones no escapa de eso. De hecho, en la última reforma de la ley de hidrocarburos, que fue incorporada por la ley de bases, en su decreto reglamentario, hay como una especie de anexo que enumera ciertas cuestiones ambientales que deberían nación y provincias unificar criterios, y una de ellas es justamente el tema de la reducción de emisiones. Pero lo que yo les quería contar es que en el año 2023, un poco como en consonancia con el plan de transición energética que en su momento también aprobó la Secretaría de Energía, y que, bueno, obviamente está apalancado, ¿no? Continuar explotando nuestros recursos, sobre todo de gas no convencional de vaca muerta, ¿no? Eso es como que sin duda es por donde va la transición energética de Argentina. Bueno, un poco, pero para acompañar esa posición, pero al mismo tiempo marcar también preocupación por empezar mínimamente a medir las emisiones del sector y luego de repente ir exigiendo alguna cuestión relacionada con la reducción de emisiones al sector. Ahí la Secretaría de Energía sacó sobre fin de año del 2023 una resolución que es la 970, que digamos, contiene unos lineamientos muy generales, justamente por esto que te comentaba, de que las provincias tienen competencia en este sentido, ¿no? Era como una especie de dar un puntapié con el tema. Y bueno, y a posteriori esa resolución luego, bueno, no fue reglamentada, pero las provincias, bueno, 4 de ellas en realidad, dictaron su propia normativa en relación a reducción de emisiones con distintas miradas y con distintos alcances, ¿no? En tanto en relación al segmento de la industria que abarca esa norma, como los tipos de gases a los cuales se pide que las empresas vayan midiendo.
pero más allá de eso, que es muy técnico y no quiero agobiar con eso, pero de alguna manera es un camino que todas las provincias han empezado a marcar, y creo que bueno, que es muy interesante tenerle en consideración y bueno, y seguir obviamente cómo evoluciona el tema. Tal cual. Y hablando de las provincias, te quería llevar un poquito hacia Neuquén, que es donde está ubicado el foco energético por estos tiempos, y la previsión y la proyección que tiene la Argentina de poder duplicar quizás al 2030, 2030 y pico, la producción de gas y petróleo. ¿Cómo analizás ese escenario donde se va a duplicar la producción de gas, la producción de petróleo, y qué va a ocurrir con las emisiones, ¿no? ¿Cómo se trabaja con ese salto tan importante? Claro. Sí, yo pienso que, a ver, Neuquén ha sacado una normativa que es bastante interesante en el sentido de que, bueno, primero ellos limitan las mediciones a 3 tipos de gases, metano, óxido nitroso y dióxido de carbono, y lo que hacen es están estableciendo como una especie de plan piloto para definir una línea de base, ¿no? Porque es imposible medir cuánto emite de más o de menos una empresa si vos no tenés mínimo una línea de base, que es lo que no tenemos de cuánto emite el sector. Entonces, creo que eso es interesante lo que está haciendo la provincia, y a partir de esa prueba piloto, que entiendo termina el año que viene, no sé exactamente en qué mes, ahí entonces van a evaluar qué tipo de exigencias se les va a pedir a las empresas, que seguro, como digamos, todos los cambios normativos que ha habido desde la década del 90 hasta ahora, y por ejemplo en materia de, no sé, abandono de pozos o de piletas, por ejemplo, todo ha sido como un antes y un después, uno va exigiendo de manera paulatina, ¿no? Una adecuación, no es que es de un día para el otro. En general, todas estas cosas que son nuevas, exigencias nuevas, se van haciendo de manera, digamos, paulatina, y también, por lo menos ese era el criterio en su momento de la norma de Nación, en relación a las particularidades de cada empresa, a las posibilidades de cada empresa, ¿no? Porque tenés empresas muy grandes o multinacionales que de ya vienen desarrollando políticas internas en esto, y otras que quizás les cuesta más incorporar tecnología, ¿no? Todas estas cuestiones relacionadas con la reducción de emisiones vienen de la mano de o cambios de tecnología o incorporación de energías renovables a los yacimientos, ¿no? Y tenemos ya algunos ejemplos de, por ejemplo, de sustitución, de electrificación y demás, ¿no? Bueno, pero todo eso requiere financiación. Entonces, calculo yo que va a ser también de manera paulatina, pero va a ir acompañando el desarrollo desde ya de Vaca Muerta, porque tiene que haber un acompañamiento también a nivel ambiental y de sostenibilidad. El año que viene la industria quiere darle una gran noticia al tema de la sustentabilidad, porque están trabajando con equipos dual fuel, es decir, desplazar equipos que están con combustibles líquidos y pasar a gas, lo cual es una reducción importante de emisiones, ¿no? Claro. Y te quería consultar también, porque lo trabajás y porque estás al tanto en este mundo grande que es la transición energética que se nos abre, en particular sobre los biocombustibles y el biogás. Me parece que es un debate que todavía está en transición, porque se quiere discutir una nueva ley, pero comentanos un poquito cuál es el potencial que tiene la Argentina y por qué se hace tanto hincapié desde el sector en poder desarrollar y darle un puntapié más a lo que ha sido la ley del régimen de promoción, que ya tiene 10 años, ¿no? Sí, fue modificada, en realidad la ley de biocombustible fue modificada, fue dictada una nueva ley en realidad, no recuerdo si fue 2022, pero bueno, ahí por esa época, 2021, 2022 se dictó la nueva ley, donde hubo algunos cambios, pero básicamente lo que me consultás respecto del biogás, yo creo que si bien el biogás está contemplado en la ley de combustibles, pero digamos, la regulación posterior está más relacionada con el bioetanol, ¿sí? con otros tipos de bios. Pero en relación al biogás, lo que hubo fue a través de los proyectos de Renovar o Redmin, que en su momento motorizó el Estado Nacional, hubo varios proyectos de biogás, pero todos orientados a generar energía eléctrica apalancados con contratos de CAMESA, ¿no? Sí. Con que obviamente pagan un precio que el mercado no está dispuesto a pagar por esa generación eléctrica, porque es obviamente mucho más cara que la que se genera con térmica o con gas natural. Entonces, hoy en día creo que todos somos conscientes de que ese tipo de contratos, yo diría un 99% que no van a existir más, ¿no? Los que están obviamente se van a cumplir, pero ese tipo de, me parece, por lo menos por ahora, de subsidio, de fomento al biogás no va a existir. Entonces hay algunos proyectos, algunos desarrolladores que están pensando con el biogás
transformarlo a partir de un upgrading a biometano, y ahí hay distintas opciones, ¿no? Generar bio-GNL para transporte automotor, o generar ese biometano, inyectarlo a las redes de gas natural y luego, bueno, vender certificados como verdes para proyectos de GNL, por ejemplo. O sea, hay distintas alternativas, hay que pensar en distintas alternativas que hoy sustituyan la producción de energía eléctrica a partir de biogás. Pero la producción de biogás, tenemos en casi todas las provincias residuos orgánicos de distinto tipo que podrían, obviamente, ser, además de, digamos, no pensarlo tanto como una generación de energía, sino también como una solución ambiental a este tipo de residuos, ¿no? Creo que la cosa viene por ahí, por lo menos lo que está hoy más o menos hablando un poco el mercado, creo que el tema del biogás viene por ese lado. Lo bueno también es que Argentina tiene ya normativa habilitante para este tipo de iniciativas, porque Enargas dictó en el 2019 y readecuó, o sea, en 2019 la dictó, pero luego en el 2023 o 2024 readecuó una norma que permite inyectar gases análogos provenientes de energías renovables a la corriente de gas natural, ¿no? Siempre que obviamente se cumplan ciertas condiciones técnicas o de especificación. Pero eso habilita este tipo de proyectos. Entonces, lo mismo que los famosos gasoductos virtuales. Entonces, creo que eso hace que no haya necesidad de generar normativa nueva, sino que hoy en día, obviamente, con el financiamiento adecuado, este tipo de proyectos podrán ser viables. Es un gran tema, ¿no? Porque se abren un montón de posibilidades y creo que debe ser la fuente de generación energética más federal, porque como vos decís, en casi todas las provincias podemos encontrar alguna fuente de generación. Verónica, te agradezco mucho tu tiempo, poder charlar sobre estos temas siempre es muy interesante. Sí, así que hasta la próxima. Muy amable, ¿eh? Hasta la próxima, saludos a todos. Gracias, Verónica. Bueno, era Verónica Tito, que es abogada magíster en gestión de la energía, consultora de energía y sustentabilidad, que nos ha dado un panorama sobre un tema que nosotros hemos tratado muy pocas veces, pero que la industria la viene trabajando, y que es sobre cómo controlar las emisiones que tiene, así como la industria de hidrocarburos, todo el resto de las industrias, ¿no? Otro de los temas que necesariamente tenemos que poner en agenda, ¿no? Hablando un poco de lo que traíamos al principio. ¿Qué te parece si vamos a la pausa? ¿Qué tenemos ahora? Tenemos a Leila, ¿sí? Leila, con sí, nuestra columna de Real Estate, que siempre nos sorprende con alguna novedad. Así que en 2 minutos ya estamos de vuelta. Seguí enterándote de lo que planean las empresas. Copyright te anticipa lo que va a pasar con los verdaderos protagonistas de la economía. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Somos la energía que nace de nuestro suelo. Somos parte del motor productivo que mueve a nuestro país. Porque somos gente, somos industria, somos trabajo, somos cultura, somos familia y somos futuro. Somos Sol del Val y somos parte de la energía que nos conecta. Mejoramos la vida de los argentinos. DESA, energía que transforma. Auspicia Grupo Albanesi, energía a su alcance. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Seguimos hasta las 9 de la noche como cada jueves y nos toca hablar un poco del mundo del real estate, de los desarrollos inmobiliarios, y como siempre la tenemos a nuestra columnista Leila Ghanem para compartir las novedades del sector y, como dijo Nacho, traernos algunos datitos de color que siempre vienen bien para conocer cómo se está moviendo el mercado. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Hoy les quiero hablar de un producto inmobiliario que está causando furor. Se trata de casas modulares que además se pueden comprar mediante un crédito hipotecario. Estas casas modulares tienen modelos que combinan diseño, son eficientes energéticamente, vienen con equipo completo y el plazo de entrega es de tan solo 90 días. En este contexto, Idero, que es un referente en la construcción industrializada, desarrolló 4 líneas de viviendas modulares hechas con acero 100% reciclable y diseño eficiente.
Los modelos pueden partir desde los 30 metros cuadrados y llegar a los 78 metros cuadrados, se instalan en un día, llegan equipados y ofrecen hasta 3 dormitorios, pero además la gran novedad es que se pueden financiar con créditos hipotecarios. Según indicaron desde la firma, el valor total de una vivienda urbana modular de aproximadamente 60 metros cuadrados es de $67.000. Esos 60 metros cuadrados están distribuidos en 2 pisos de 30 metros cuadrados y tienen 2 dormitorios. Las casas que parten desde los 30 metros cuadrados tienen un valor de $32.000 y las que llegan a los 78 metros cuadrados pueden valer hasta $77.000. La novedad es que estas casas pueden comprarse a través del banco hipotecario, el cual está ofreciendo una línea de préstamo para casas industrializadas de diseño, donde financian hasta el 100% del valor de la casa en un plazo de hasta 72 meses. También el Banco Ciudad tiene una línea de préstamo personal para la vivienda que ofrece préstamos de hasta 130 millones de pesos con un plazo máximo de 10 años. Estas casas además pueden trasladarse a otro terreno en el futuro, acompañando los cambios de vida de cada persona o familia, y pueden instalarse en cualquier punto de la Argentina siempre que el terreno sea apto. Eso es todo por hoy y nos volvemos a encontrar la semana próxima. Bueno. Interesante, dame ¿no? cámara. No te quiere a vos. No, me saca de foco. Te excluye. Ya lo vamos a arreglar. Mientras arreglo esto con Nico, si les parece, vamos a la tanda y en 2 minutos ya estamos de vuelta nuevamente. Las novedades de las empresas de primera mano y antes de que aparezcan en los diarios y los portales. Copyright, periodismo de anticipación hecho por especialistas. Para TGS, tu seguridad y la de nuestro sistema es un tema de atención y trabajo permanente. Si tenés planeado realizar una actividad cerca de nuestros gasoductos o si ves una excavación u otra irregularidad en nuestras instalaciones, por favor, comunícate al 0800 999 8989, las 24 horas, los 365 días del año. Ayúdanos a prevenir accidentes. Para más información, consulta en nuestra página www.tgs.com.ar. TGS, comprometidos con la vida. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés. Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón. Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez. Y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium Combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com. En Aeropuertos Argentina sabemos que somos el lugar al que te encanta llegar, porque siempre te espera algo nuevo. Y también es al que querés volver cada vez que puedas. Es que hace mucho que estamos acá, y acá vamos a seguir estando para acompañarte. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá. Jorge Figueroa y el equipo de Copyright te cuentan todo el jueves a las 20 las novedades de las empresas. Copyright, periodismo hecho por especialistas. Muy bien, seguimos en Copyright. Te voy a contar algo, Rocío, del día, que es muy interesante para el sector energético, que está vinculado al GNL, el gas natural licuado. YPF tiene 2 proyectos muy importantes. Uno de ellos lo tenía en marcha con la anglo-holandesa Shell, que hoy ha comunicado, tal como se preveía, ha comunicado que no va a ser parte del proyecto. Se ha bajado del GNL Argentina LNG, la fase 3, y YPF va a salir a buscar un nuevo socio. Esto es para poder complementar el proyecto que ya tiene con Eni, la italiana, y con EDNOC, la empresa emiratí, y poder completar un paquete de producción de 18 millones de toneladas. Esto es casi 50.000 millones de dólares de exportaciones a lo largo de la vida útil de 20 años que tienen estos barcos de
proyección de producción. Así que bueno, dentro de lo que es la mala noticia, YPF tiene otras ofertas como para poder buscar un socio en el corto plazo, así que va a tener otra dinámica en las próximas semanas y meses. Rocío, vos tenías tu nota ya preparada y ya conectada también. Así es, nos metemos en el mundo de la tecnología, Nacho, y la educación, muy ligadas, necesariamente ligadas. Y para charlar de un programa muy interesante que lleva muchos años, estamos en línea con Laura Lenzi, responsable de Ciudadanía Corporativa de Samsung. Hola Laura, ¿cómo estás? Sí. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros para hablar un poquitito de este gran programa que vienen desarrollándose mucho tiempo. Me refiero a Solve for Tomorrow, un programa que busca y promueve la innovación en los jóvenes de escuelas públicas, que tiene mucha presencia en todo el país, es federal, así que bueno, sumamente interesante charlar sobre eso y ver cómo viene evolucionando, ¿no? Así que bueno, si querés contanos bien en detalle qué es este programa que Samsung despliega en todo el mundo, pero que bueno, en Argentina viene creciendo mucho también. Bueno, primero muchísimas gracias a vos por invitarme. La verdad es que sí, Solve for Tomorrow es un programa que en español sería Soluciones para el Futuro. La idea es poder acercarnos a las escuelas públicas para invitar a los jóvenes de entre 12 y 19 años a que a través del Design Thinking, que es una herramienta muy valiosa en todo lo que es innovación, y nosotros llevamos a las escuelas por medio de talleres, puedan empezar a pensar cuáles son las problemáticas que los aquejan, o puedan tomarse un ratito para conectar con estas problemáticas que les pesan en sus comunidades y que quisieran cambiar. Y los invitamos a que a través del Design Thinking puedan pensar soluciones a esas problemáticas, a que se reúnan en equipos y juntos, entre los estudiantes y los docentes, puedan plantear soluciones por medio de la tecnología a esas problemáticas que quieren cambiar. Y la verdad es que a lo largo de todos estos años, ya llevamos 12 ediciones, este año cerramos la edición número 12, que es un montón. Venimos recolectando muchísimas ideas, ya pasaron por el programa más de 36.200 estudiantes y docentes, y ya cargaron más de 8.600 proyectos, por medio de los cuales para mí la innovación cobra otro sentido, ¿no? Que es el de tratar de solucionar problemáticas desde la mirada de la juventud. Abre como muchísimas aristas, ¿no? Y genera una conversación sumamente interesante en torno al valor que tiene la tecnología para resolver problemáticas sociales, cómo los chicos se pueden involucrar, esto del trabajo en equipo que mencionabas, la posibilidad de que muchos chicos de escuelas públicas accedan a un mentoreo también, ¿no? Y entiendan y vayan conociendo distintas herramientas para poder ir desarrollando sus ideas. Es interesante también mencionar, y acá lo digo en lo personal, vengo siguiendo el programa, he sido parte del jurado, tuve el honor de participar en esas instancias, que es muy nutritivo también entender la mirada de los jóvenes. Y hay algo que siempre sorprende que tiene que ver con esto de lo federal, ¿no? Y cómo a veces nosotros estando en Capital Federal se nos escapan determinadas cuestiones que hacen a las problemáticas que viven otras provincias, otras localidades muy chiquitas a veces, pero con problemáticas que después vemos que en otros lados también las tienen. Entonces también está bueno ver cómo algo que tal vez lo resuelven o lo intentan resolver en Jujuy puede replicarse en una provincia diferente y demás, y es un poco lo que se va generando. Desde tu punto de vista, exacto, ¿qué es lo más importante en términos de evolución de este programa? ¿Cuáles son esos hitos que han hecho que realmente se mantenga a lo largo de todos estos años, que siga siendo tan relevante, que se le siga poniendo el foco y que cada vez haya más jóvenes, ¿no?, que quieran ser parte de esto? No me quiero olvidar tampoco de los docentes, porque también otra de las cosas importantes que tiene esto es el rol que tiene el docente en acompañar a los jóvenes, a los estudiantes, y de impulsarlos a ir resolviendo esas problemáticas, a ir encontrando como esas pequeñas posibilidades de resolución.
Sí, tal cual. Yo creo que el hito más importante es que los jóvenes siguen valorando esta posibilidad, primero de adquirir nuevas herramientas y después de plantarse frente al mundo, al país, depende de cómo lo querramos ver, para contar qué es lo que ellos vienen a traer, ¿no? Qué es lo que ellos tienen para dar. Creo que Solve for Tomorrow es un montón de cosas, como vos bien decís, pero que también brinda a los jóvenes esta posibilidad de alzar la voz y poder contar qué es lo que los preocupa primero y después también cómo ellos se sienten valiosos, y lo son, para poder solucionarlo, ¿no? Como que es una forma de mirar a los jóvenes, le brinda a los jóvenes una posibilidad de ser mirados desde un lugar de construcción ciudadana y de poder generar un cambio positivo en la sociedad, ¿no? Creo que ese es como lo que más viene evolucionando el programa, además de esto de, como vos bien decís, generar un alcance federal y poder llegar a más y más escuelas, que estos vínculos que vamos generando entre lo público y lo privado, esta posibilidad de que las escuelas públicas nos abran las puertas a una empresa, que vamos a diferentes escuelas de forma presencial, viajamos hasta ahí a dictar estos talleres de Design Thinking, que es algo que se va construyendo también, ¿no? Como que se va generando a lo largo del transcurso de los años y para mí algo súper valioso que tiene Samsung y que tiene la mirada enfocada en educación es esto de seguir generando ese surco que hace que los programas sean más valiosos, ¿no? El hecho de mantener estos vínculos, el hecho de generar esta construcción, el hecho de generar el vínculo con la escuela, con las diferentes organizaciones, los diferentes organismos o instituciones educativos que nos abren la puerta y nos dejan llegar a los jóvenes, porque sin eso sería imposible. Contanos un poco cómo es el proceso, qué es lo que van generando en la previa. Nosotros ahora, ya vamos a charlar un poquito del ganador de este año, pero ¿cómo es el proceso desde que los chicos se inscriben, quieren participar? ¿Qué es lo que pasa en esos meses hasta que se llega a esta instancia que fue semana pasada, la anterior, en donde se conoció el finalista? ¿Y qué pasa con el ganador, y qué pasa con esos ganadores? Bueno, el programa es un programa anual. Entonces nosotros desde abril aproximadamente empezamos a recorrer el país llevando a nuestros talleristas, que siempre son, los talleristas y quienes llevan adelante el programa son aliados técnicos que son organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio. Eso también es súper valioso, porque Samsung armó este programa que llevamos adelante en todas las subsidiarias donde estamos, pero siempre lo hacemos de la mano del desarrollo local, de las organizaciones que conocen el territorio y organizaciones que trabajan en educación y en innovación. Este año lo hicimos de la mano de la Asociación Conciencia y de Pepper, y nuestros talleristas se acercan a la escuela y dictamos talleres de 3 horas. Esos talleres se dictan directamente a los jóvenes con acompañamiento de docentes, y a través de ese recorrido del taller, que son 3 horas en la escuela, los empezamos a invitar a pensar, a esto de converger y diverger acerca de las posibilidades de generar un cambio y a iterar en diferentes soluciones. Y al terminar ese taller, los chicos arman equipos y detectan cuál es la problemática que quieren abordar y una primer solución medio liviana, pero enfocada en solucionar ese problema. Suben esta idea a una plataforma de ideación que tenemos y después a lo largo del año la pueden seguir trabajando, pueden seguir investigando, trabajando con sus docentes. Damos talleres virtuales para que los chicos que quieran seguir trabajando su idea puedan reunirse en estos talleres con nuestros talleristas y seguir trabajando esa idea, seguir fortaleciendo esa solución que ellos plantearon. Después hay un corte, hay un momento en el cual el jurado, entre todas las ideas que se presentan, elige 50 ideas, que pasan a una siguiente etapa, que es la etapa de co-creación, en la cual continúan trabajando las ideas con nuestros talleristas y además asignamos un mentor, que es un voluntario de Samsung, a cada uno de estos equipos. Y la idea en esta etapa de co-creación es justamente co-crear, es
pasar de la idea a un prototipo, volverlo algo más concreto y armar un video pitch para presentar esa idea ante la sociedad. Entonces estos 50 equipos presentan este video pitch en la plataforma y ahí los jurados eligen entre esas 50 ideas 5 equipos finalistas que van a pasar a la siguiente etapa, que es una etapa de bootcamp para trabajar muy profundamente todo lo que es el proyecto y el pitch, y esos 5 equipos finalistas viajan a Buenos Aires y se reúnen en un bootcamp presencial para trabajar juntos, conocerse, compartir, conocer Buenos Aires y tener como un espacio de intercambio y de talleres presenciales para generar este lazo y este vínculo que es el que después se ve durante el evento final cuando presentan su idea presencialmente ante el jurado en un pitch de 5 minutos y responden a las preguntas del jurado. Es muy interesante esa instancia también, porque digo, los que van participando de todo el proceso ven la evolución de esos chicos, ¿no? Desde no poder hablar en público a tener que subirse a ese escenario y defender su idea y responder cada una de esas preguntas de ese jurado que realmente apunta al futuro de ese proyecto también, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el negocio posible que se pueda generar a partir de eso, qué posibilidad de escalar hay determinado proyecto. Hay un montón de proyectos, a lo largo de estos años hemos visto mucho que tiene que ver, bueno, la problemática de una comunidad vinculada con lo medioambiental, con lo social, hay mucho de salud y sorprende año a año cómo hay ideas que surgen de los chicos, de esos jóvenes, pensando en una mejora, ¿no? Y cómo lo hacen a través de la tecnología, pero con una posibilidad real, ¿no? Y ideas concretas de que eso suceda también. Exacto. A mí, bueno, primero siempre me sorprenden, siempre me emocionan, me quedo maravillada en lo que vos decís de lo que es la evolución de los chicos, porque vos pensás que desde el primer día que llegamos al colegio, como medio una empresa que te cae al colegio y te dice, yo te voy a enseñar una nueva herramienta que creemos que va a ser valiosa para vos, ellos enseguida ya están ávidos de absorber ese conocimiento que les vamos a llevar y de escucharnos y de ponerse a trabajar con nosotros, que ya es súper valioso poder tener como esa apertura, ¿no? A seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Y desde ahí en más el crecimiento es exponencial, es impresionante cómo se involucran, cómo siguen investigando, cómo trabajan entre ellos, cómo se reúnen entre ellos y sí, cómo llegan a cómo llegan con el pitch al evento final, se plantan frente a un jurado y un montón de personas, autoridades de gobierno, autoridades de Samsung, periodistas y presentan su idea. A mí no deja de maravillarme. Los admiro realmente, como la sensación que me da cada vez que vamos o que estamos en un evento final de Solve for Tomorrow es de esperanza, es como ver que es tierra fértil, no sé cómo decirlo, que cualquier herramienta que nosotros acerquemos, los chicos la potencian infinito y la aprovechan al máximo. Y se van de ahí, creo que con esta idea de que realmente pueden ser agentes de cambio, ¿no? Más allá de si ganan o no en ese día, ya son ganadores por estar ahí, obviamente, pero esas ideas pueden seguir creciendo. ¿Qué pasa con el ganador? ¿Cuál es ese reconocimiento? Y contanos, bueno, ¿cuál fue el proyecto ganador este año? Sumamente interesante también. Ay, sí. Bueno, el proyecto ganador de este año se llama Solar Pack. Es un grupo de jóvenes que junto a su docente, ellos son de Salta, de Campo Quijano, y junto a su docente pensaron, o sea, se enfocaron en una problemática muy concreta, que es la de los chicos que van a escuelas rurales y que empezaron su idea por esto, porque pensaron en los chicos que tienen que ir desde sus casas sin luz hasta la escuela, transitando un camino de tierra a oscuras, porque las casas del camino no tienen luz y obviamente el camino tampoco, para poder llegar a la escuela. Entonces, a partir de esta problemática que detectaron, dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para acompañarnos en ese camino y para iluminarnos mutuamente? Y generaron una mochila que se llama Solar Pack, que es una mochila que tiene un panel solar que carga una luz que durante los momentos de oscuridad ellos pueden prender. Y durante los momentos en que caminan con sol, se va cargando sola.
Y ese fue el proyecto ganador, que la verdad es que hicieron un pitch muy impactante durante el evento final, porque presentaron un video de lo que es esa caminata, ¿no?, en Campo Quijano hasta llegar a los colegios rurales, y además presentaron un prototipo, lo trajeron y nos lo mostraron sobre el escenario, que era la mochila, con todo el panel para cargarse, y etcétera, y realmente te podías sentir ahí en la zona de la puna del Campo Quijano, ¿no? Y también estas mochilas lo que permiten es que los chicos puedan cargar su celular, su computadora, otros dispositivos, y también prender esta lucecita por la noche. Lo interesante, perdón Laura que te interrumpa, lo interesante también que pude charlar y bueno, ellos lo compartieron es cómo hicieron participar a muchos de la comunidad también, porque esa mochila que mostraron como prototipo fue confeccionada por gente de ahí. Entonces también hablar de cómo esto genera un proyecto que integra a un montón de patas, en este caso de la propia comunidad, y que puede pensarse a futuro como una salida de negocio, como una salida tal cual, ¿no? Es interesante eso también. Y cómo los chicos empiezan a vincularse con el entorno para poder ir generando estas cosas. Veíamos también en otros casos, otros proyectos, cómo se vinculaban con la policía, por ejemplo, cómo se vinculaban con un municipio, pensando en esa resolución, ¿no? Entonces también es cómo se va integrando lo público, lo privado, la educación, es interesante. Exacto, y cómo ellos toman su rol protagónico. Como vos bien decís, algo que se resaltó mucho en esta última edición es cómo los jóvenes se habían acercado a los diferentes organismos como la policía o los chicos de Campo Quijano también habían hecho un acuerdo con el municipio para que les dieran las mochilas y financiaran para que inviertan como en los eso, primeros ¿no? prototipos. Sí, para poder regalar a estos chicos que van a la escuela, como ellos habían logrado un acuerdo con el municipio para que hicieran las primeras mochilas y que ellos las pudieran regalar a los que las necesitaran. También habían averiguado los costos para poder producirlas a futuro, la había, como vos bien decís, tejido una persona de su barrio, de su comunidad. Después el otro proyecto que es de Formosa, que se llama Sandra, era un proyecto que decían la tía Sandra te cuida. Sandra, muy interesante también. Es un proyecto, sí, que en realidad es como la sigla de Sistema Analógico Neotécnico de Detección Rápida de Alerta. Era un reloj inteligente por medio del cual ellos con solo apretar un botón se comunicaban con la policía, enviando una alerta de SOS, de emergencia, y esto generaba una ubicación por medio del GPS y podían mandar sin necesidad de internet una señal de auxilio para que la policía pudiera detectar dónde estaban. Lo interesante de esto es que los chicos además hicieron todo el desarrollo de la parte de programación para que este reloj funcione. O sea, no solo es la idea, el saberla contar, sino desarrollar cada uno de los pasos para poder lograr que ese prototipo funcione. Y programaron todo un microcontrolador, hicieron pruebas de cobertura, por ejemplo. Bueno, y el otro proyecto que se llevó una mención especial, también lo quiero mencionar, que es Tender Inteligente, que es un equipo de Formosa también, que detectaban que los chicos por ahí tenían un solo uniforme o dos para poder ir a la escuela técnica, y entonces muchas veces no llegaban a lavarlo y secarlo porque por ahí lo lavaban y llovía y entonces no lo podían secar y iban a la escuela empezaron a detectar como la problemática del mal olor que generaba la humedad de los uniformes, y a partir de ahí armaron un tender inteligente, que es un tender que si hay humo o lluvia guarda o sea, vos te dejás la ropa colgada, si llueve se guarda dentro de un dispositivo de forma automática, lo podés manejar desde una aplicación. Y lo mismo si de repente hay humo, para que no quede todo con el olor a humo. O sea, son ideas geniales. Sí. La verdad es que, como vos bien decís, para nosotros... Mucha creatividad y mucha curiosidad también, ¿no? En los jóvenes. Eso es lo que se puede ver. Laura, me queda muy, muy poquitito tiempo, ya se nos está terminando el programa, pero me gustaría un mensaje final de parte tuya y muy vinculado con esto. ¿Por qué es importante
que el sector privado se potencie, impulse, genere este tipo de programas y que trabaje de la mano con el sector público? Bueno, nosotros creemos que en la coprosperidad, ¿no? Uno de los valores fundamentales de Samsung es la coprosperidad. Y bueno, creo que es una forma de vida, ¿no? De cómo queremos ser ciudadanos y cómo una empresa que habita y se instala o nace o vive o trasciende en una comunidad es parte de esa comunidad. Entonces, de alguna manera es necesario poder compartir lo que tenemos para dar de un lado y del otro, y nosotros creemos que la mejor forma de hacerlo es la educación, pero bueno, creo que casi todas las empresas hoy en día son conscientes de esta necesidad y vamos haciendo diferentes aportes desde el know-how de cada una de las empresas. El nuestro es la innovación y creemos en que llevar innovación a la educación pública es enriquecedor y valoramos mucho que personas como vos lo puedan también valorar y detectar y hacer ver, porque sí, somos muchas las empresas que estamos haciendo esfuerzos para fortalecer desde el lugar en el que podemos aportar, pero está bueno que se vea y que podamos seguir creciendo, ¿no? La verdad es que nosotros creemos que no hay forma de avanzar sin hacerlo en conjunto y por eso trabajamos fuerte desde ahí. Bárbaro. Bueno, Laura, un placer tenerte hoy con nosotros contando sobre este gran programa que Samsung viene impulsando hace tantos años y bueno, y ojalá haya muchos años más y muchos más jóvenes apostando y siendo parte de estas iniciativas. Te agradecemos mucho. Ay, gracias a vos. Un beso grande. Bueno, Nacho, se nos terminó el programa. Bueno, una gran forma de terminar el programa con esta nota que has llevado adelante, con una cuestión tan importante como es que las empresas se vuelquen a la sociedad, ¿no? Así es, y al futuro de los jóvenes, que necesitamos eso. Así que seguiremos el próximo jueves ya con Jorge Figueroa de regreso. Nicolás, gracias por controlarnos y a Sol por organizarnos. Así que será hasta el próximo jueves. Nos vemos la semana que viene. Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias.